un compañero, un amigo, una persona. Yo no tengo palabras para describirlo porque las conocemos desde que teníamos 18 años. Bueno, yo tenía 18 años. Ahí lo dejo. Pero para mí siempre ha sido un referente. Es una persona que muchos y muchos de vosotros conocéis. Es maestro de escuela, pero ha pasado por todos los estadios del sistema educativo, en la formación, en el ministerio, se sabe todos los entresijos hasta desde una escuela infantil que ha estado con bebés hasta adultos de todos los carreras. Es una persona sabia en cuanto a que todo lo dice, preséntame como maestro y ya está. Yo me explayo. Entonces, la verdad es que es un hombre pensador, y como pensador y como dialogante y como persona que conoce muy bien todo de lo que habla, pues vamos a estar con nosotros. Hemos querido que esté en el debate, que centra un poco el tema del Congreso y que seguro que es un placer oírle. Y luego tendremos un coloquio de debate, tenemos micros para todo el mundo que pueda luego participar, y que esto sea pues como un diálogo entre todos y todas. Aquí os dejo con Julio Rogero. ¿Me oyen los de atrás, José Luis? Entonces me suena eso. ¿Ahora se oye? No. Pues entonces... Nos callamos, sí, hombre. Móntelo. ¿Sí? Ahora que sí. No vas a Bueno, tener pues que lo editar pongo. ni nada. Así. Bueno, en primer lugar, me siento muy avergonzado de no estar aquí. Eso me parece un privilegio y tengo que agradecer la invitación que me habéis hecho de estar, pero os conozco a muchas de las personas que estáis aquí y desde hace mucho tiempo, y no me creo capaz de aportar nada especial. Voy a poner en común la reflexión que he elaborado sobre el tema que me propusisteis, sabiendo que yo soy una persona que tiende, cuando habla, a hacer afirmaciones muy contundentes que habría que relativizar y habría que desarrollar y explicar, y entonces que si digo alguna cosa que no es muy oportuna, pues me lo decís después, lo cuestionamos, lo criticamos y punto, ¿no? La charla no quiero extenderme demasiado porque me parece que es mucho más rico el que tengamos luego un diálogo abierto sobre el tema, porque además es un tema de muchísima actualidad, porque estamos en un momento álgido del poder, sobre todo del poder del modo de producción capitalista de producción y consumo, que ha tenido la capacidad de controlar y dominar nuestras subjetividades y ha logrado hacernos carne de su carne, y a mi modo de ver ese es su gran triunfo. Y en ese hacernos carne de su carne se ha llevado por delante el tema de hoy, el tema de lo público, el tema de lo colectivo, el tema de lo común, porque desde los años 80, en que acaba lo que se conoce como la época dorada de la socialdemocracia, los 30 años posteriores a la Guerra Mundial, desde ese momento, años 80, en que llega Thatcher al Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, retoman todas las tesis
de la Escuela Económica de Chicago y lo llevan a la práctica. Y el objetivo central es privatizar todo lo que es de todos. Bien, entonces, 4 o 5 puntos. Uno primero es poner en común qué está pasando hoy en la sociedad en que vivimos, de forma muy breve. A mí me gusta siempre, cuando tengo que hablar de algo, situar de lo que voy a hablar en el contexto de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué problemas hay? ¿Cómo nos afectan? Y cómo afectan a la educación. En este caso, ¿cómo afecta a la escuela pública? Que no es la escuela pública, ese modelo ideal que planteamos y plantean los movimientos de transformación de la educación, o el movimiento social de transformación de la educación, donde está el MECE, está la escuela milaniana, están los movimientos de renovación y muchísima gente que no está organizada, pero que está trabajando por cambiar este sistema educativo tan brutal que tenemos y tan deshumanizador. Un segundo punto sería ¿qué significa tomar la palabra hoy? Cómo nos han expropiado de nuestra voz para silenciarnos y que siempre hablen en nuestro nombre. Un tercer punto sería cómo es tratado lo colectivo, lo público, lo común en la sociedad actual. Un cuarto punto sería cómo es tratado eso en la educación. Y ahora tenemos modelos muy evidentes, sobre todo los que vivimos en la Comunidad de Madrid y otros que copian a la Comunidad de Madrid. Y quizá dos últimos puntos serían qué significa lo colectivo, lo común y lo público en la educación. Por una parte, por qué nos lo están robando, por qué lo están destruyendo, y por otra parte, cómo hay un movimiento de defensa del modelo de escuela pública que queremos. Para acabar, si nos da tiempo, proponiendo algunos elementos que son claves hoy en la privatización de lo público, que es la concepción de la nueva gestión empresarial por una parte y la nueva gestión pública por otra, para utilizar la innovación educativa y las pedagogías alternativas en provecho del sistema productivo. En definitiva, en provecho de las grandes empresas y las grandes corporaciones, puesto que son los departamentos de esas grandes corporaciones las que defienden todos estos métodos. Y acabaría, si nos da tiempo, proponiendo algunos rasgos de lo que significaría hoy tomar la palabra en defensa de lo público y en defensa de la escuela, de la construcción de la escuela pública que queremos y en la que muchos estamos dejándonos la vida, porque nos parece que es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, comenzando por el primer punto, solamente decir y poner sobre la mesa o sobre nuestros oídos lo que muchos analistas sociales dicen hoy. Y hay una afirmación básica en la que todo el mundo está de acuerdo, y es que hay una crisis sistémica que confluye desde muy distintos ámbitos de la vida social, cultural, económica, etcétera, y
que provocan esta crisis. Pero no se analiza, y muchos analistas también dicen, es que el sistema capitalista está en crisis y por eso genera estas crisis. Hay algunos, como un tal Edgar Morin que ayer en un Twitter expresaba su visión del tema y decía: el sistema capitalista está muy vivo y es el causante de todas las crisis que estamos viviendo. Vivimos en la sociedad del miedo, en la sociedad del riesgo, en la sociedad de la incertidumbre. Estos son títulos de libros. Vivimos en la era de la soledad. Hay un libro de una socióloga norteamericana precioso que se titula La era de la soledad, donde analiza a partir de la pandemia todo lo que estamos padeciendo y cómo la situación de soledad está provocando tantos problemas mentales, tantos suicidios, pero no solo en la gente que ya de por sí vive sola, las personas dependientes, mayores y demás, sino entre la adolescencia y los jóvenes, ¿no? Otro rasgo de esta sociedad es la sociedad de la información. Si os digo libros, algún libro no me gustaría que lo tomáis como este es un pedante y tal, sino porque me han ayudado a mí, y por eso lo pongo en común. Hay un libro último que se llama Infocracia, de un filósofo que está de moda, coreano que vive en Alemania, Byung-Chul Han, y en este libro plantea cómo hemos pasado de la sociedad disciplinaria que desarrolla Foucault y lo analizan como en esa sociedad la escuela, las cárceles, los hospitales cumplen la función de dominio y de control de los ciudadanos. Cómo eso ya no lo necesita el sistema, porque todo el planteamiento de la sociedad, del conocimiento, pero sobre todo de la información, lo que hace es que nos sintamos libres para sentirnos y construirnos como empresarios de nosotros mismos, para vendernos lo mejor posible en la sociedad del rendimiento al servicio del poder. Veremos luego cómo la escuela del capitalismo total, que es la escuela que tenemos, reproduce eso de forma mayoritaria y lo reproduce en los espacios privados y en la escuela pública también, de titularidad pública, a través del intento de transformar las escuelas en empresas, donde lo importante son los resultados, el rendimiento, el esfuerzo, pero siempre individual y en competición con los demás. Bien, lógicamente, en esta mirada al contexto y a lo que está pasando hoy, una sociedad que se rearma nuevamente, que modifica toda la geopolítica para producir la guerra, es muy grave. Todo eso es muy importante que lo tengamos presente para ver cómo condiciona nuestra práctica pedagógica, nuestra práctica educativa en la escuela, sobre todo para hacer una modificación radical del currículo. Luego también podemos hablar de ello. La realidad es que a través del dominio y el poder de la información, hoy se nos ha robado la palabra. Entonces, el título que habéis puesto a mí me parece acertadísimo. Volver a tomar la palabra, que según Blas de Otero es lo que nos queda, cuando dice, si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo,
al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Esto, quedarnos la palabra, retomarla, es lo que propone Freinet en toda su pedagogía, y es lo que propone Freire cuando dice: es a través de la palabra como hemos de leer el mundo e interpretarlo desde nosotros mismos, a través de las palabras generadoras. La pregunta sería ahora: ¿cuáles son las palabras generadoras que a nosotros nos llevan a apropiarnos de esa voz silenciada por el poder, para poder decir desde nosotros como personas que se desarrollan con los demás colectivamente? A mí me parece que ese es un interrogante al que vosotras y vosotros estáis dando respuesta todos los días. Yo en el espacio que estaba ahora, estaba Ana contándonos su travesía por el Sáhara. ¿Es eso? Es poner encima de la mesa algo que está siendo machacado, silenciado, destruido, asesinado, y sin embargo la población española en general estamos en silencio. ¿Por qué? Porque se nos ha robado la palabra. Y al menos podríamos ponerla y levantarla para decir: ¿por qué se hace esto que se hace? ¿Por qué se toman las decisiones que se toman? Pero se nos silencia y se nos invisibiliza. Desde esa perspectiva es importante tomar conciencia de que lo que estamos haciendo en espacios como este, en encuentros, en congresos, en todas las actividades que hacemos con los demás, es que hemos tomado la palabra. A mí me llamó muchísimo la atención hace 2 meses en un colegio de Leganés, 30 familias se plantearan hacer una especie de seminario, de taller, en torno, porque se enteraron un año después de que había sido el año pasado el centenario de Freire, del nacimiento de Freire, y entonces empezaron a leer cosas de Freire y a interrogarse. Oye, nuestro proyecto de centro es un proyecto interesantísimo de muchos años, responde a estas perspectivas que planteaba Freire, y tuvieron 3 sesiones amplias sobre la vida de Freire, la obra de Freire, la metodología de la educación como práctica de la libertad, los círculos de cultura de Freire, el interrogante de cuáles son las palabras que hoy son generadoras para nosotros, porque él trabajaba con los oprimidos campesinos de América Latina, de África, y nosotros muchas veces trabajamos con la clase media aspiracional, que es la que está interesada por las nuevas técnicas, porque la escuela cambie, sobre todo para que responda a los intereses de esa clase media. Porque uno de los triunfos que vienen de antaño, ya del franquismo, es la transformación de la clase obrera, el proletariado, su transformación en el propietariado, aunque luego se genere la clase precaria, que es dominante nuevamente en esta sociedad. Bueno, nuestra tarea hoy es leer el mundo, entenderlo, significarlo y darle significado desde nosotros mismos. Y no de manera individual, sino de forma colectiva. Por eso la construcción de espacios para pensar juntos, para reelaborar
nuestros pensamientos, los problemas que tenemos, ponerlos en común, buscar respuestas, abrir interrogantes, porque uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual, y lo tenemos sobre todo la gente que queremos cambiar el mundo y que queremos hacer que las personas, la sociedad, la educación, todo sea diferente, sea mejor, es que nos faltan las claves de interpretación de lo que está pasando y de cómo eso afecta a nuestras vidas y a las vidas del alumnado con el que estamos. Y no entendemos. Y ahí debería haber una pedagogía de la pregunta, una pedagogía de la palabra, una pedagogía del sujeto. El gran triunfo de esta sociedad es que nos ha destruido como sujetos protagonistas de nuestras vidas. Y la escuela, que en la escuela reproducimos eso, y como nosotros se nos ha expropiado de la capacidad de ser sujetos, nosotros expropiamos a los alumnos y a las alumnas de su capacidad de ser sujetos y de construirse como protagonistas de sus vidas. Lo colectivo, lo público y lo común es lo que está en baja en esta sociedad, sobre todo porque el individualismo, lo privado, lo mío, el poder de los egos es lo más importante para que yo en la vida también pueda presumir de lo poco que soy, pero nos creemos sin límites. Y ahí habría que trabajar la pedagogía de la incertidumbre, la pedagogía de la esperanza, todo eso ahora Freire, y también Freire. Y sin embargo, gracias a ese poder, estamos olvidando, gracias a grupos como vosotros, como otros movimientos, pues queda una llama que si somos capaces de retomar y de apropiarnos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que ponemos, de nuestros referentes, otro gallo nos cantaría. El gran triunfo de la destrucción de lo colectivo es que han logrado que no nos miremos a nosotros mismos. Han logrado robarnos la palabra. Hoy todo está mediado por las pantallas. Es donde miramos, es donde nos informamos, es donde está la verdad, es donde está lo que queremos saber, es donde nos pasamos la vida, es donde el gran triunfo de los analistas del COVID y de la pandemia, y sobre todo las grandes tecnológicas, están logrando que todos pasemos a hacer formación online, que nos reunamos online, y que perdamos algo esencial en nosotros, que es la capacidad de mirarnos directamente, de una presencialidad activa y dinámica que cuestione todas esas trabas que el poder está poniéndonos para encontrarnos, para podernos abrazar, para desarrollar la ternura entre nosotros, para generar procesos de humanización creciente. No quiero decir ya eso en la escuela, pero es que lo están logrando hasta en los ámbitos familiares y de amigos y de todo. De tal manera que una de las crisis que tenemos hoy más fuerte es que montones de grupos dentro de los movimientos sociales que se reunían sistemáticamente después de la pandemia han desaparecido o están en una debilidad tremenda, porque es lo que está costando hoy. Cómo retomamos, cómo dinamizamos lo público, el encuentro, la relación, la interacción,
la interdependencia real que tenemos. No. El poder dice que no tenemos por qué mirar a los demás, que somos suficientes. Y ese es otro de los problemas. Hay un libro interesantísimo de un sociólogo francés que se titula La fábrica de cretinos digitales. Seguro que lo conocéis, igual que otro que dice nuestra mirada está en Internet, que somos superficiales. Y estos no son más que reflejos, en muy pocas palabras, de lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa con el secuestro de lo colectivo, de lo público y de lo común en la educación? Y es que lo tienen muy claro. La escuela del capitalismo total, que es la escuela de la ignorancia, que propone currículos muy abultados, donde haya mucha información, muchos conocimientos, se procura que nos entretengamos en las aulas con la adquisición de acabados programas, de todo ese tipo de conocimientos, y esa presión que viene también desde la burocracia, desde las inspecciones, desde los equipos directivos en algunos casos, etcétera, está llevando a que el estar atados a las programaciones hagan que no miremos al mundo, que no contemplemos los problemas que tiene la vida y los problemas que padecen y sufren nuestros alumnos. Y estamos en esa dinámica mayoritariamente en la escuela. Hay escuelas que por suerte son modelo justo de lo contrario, y de la escuela pública que nos gustaría tener en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, me quiero detener brevemente en cómo desde lo que en los años 80, 90 las grandes corporaciones y los empresarios, sobre todo de Europa, también de Estados Unidos, empiezan a imitar lo que se conoce como los círculos de calidad, que son los métodos de rendimiento en el trabajo que utilizan sobre todo en Japón, pero que se quiere imitar para poder innovar y poder competir en el mercado. Y hay unas declaraciones interesantísimas de los empresarios españoles copiando a la Confederación de Empresarios Franceses, que ya en el año 90 dicen cómo el sistema educativo tiene que ser un sistema creativo, innovador, capaz de tomar decisiones en equipo, etcétera, porque eso es lo que va a hacer posible que las empresas puedan incorporar esas metodologías innovadoras a la producción. Bien, esto poco a poco va pasando al sistema educativo, y en España donde primero pasa es a la enseñanza privada. Luego ya incorporan otras metodologías, Waldorf, Montessori, no sé qué, la clase invertida, todas las metodologías punteras, entre comillas, que consideran que desde que van a dar respuesta a su clientela, porque en enseñanza concertada están sobre todo la clase media aspiracional, tanto de derechas como de izquierdas. Y lo grave es que se pide que suceda eso, evidentemente se le quita todo el sentido que le dieron sus autores originarios. Ojalá fueran capaces de decir, y ahora vamos a estudiar y analizar Freinet en qué momento escribe, desarrolla su pedagogía, su compromiso político, su compromiso con la clase obrera, su compromiso con los procesos emancipadores y de liberación. Bueno,
Ese es el gran problema que tenemos. ¿Qué pasa hoy con la renovación pedagógica? A mí me interroga muchísimo. ¿Qué pasa cuando nos quedamos obnubilados con determinadas técnicas que se les ha quitado lo que les daba sentido? ¿Cómo hoy podemos retomar, volviendo a tomar la palabra para poner en común el significado que nosotros damos y que nuestros referentes han dado en todo momento? Pues no, con que mi escuela esté en la avanzadilla de la progresía y tal, me conformo. Porque además garantizo que en el barrio donde está, pues tenga clientela, evidentemente. Una clientela también determinada, que pide que la escuela de titularidad pública sea tan elitista como lo es la de la privada. Y aquí viene el punto para mí clave, y es cómo la escuela de titularidad pública la estamos prostituyendo desde la perspectiva de que estamos haciendo lo que el sistema capitalista de producción y consumo quiere que hagamos de la educación. Y para mí ese es el interrogante central. La escuela pública, democrática, con todo lo que eso significa, científica, con todo lo que eso significa de ruptura de un currículum fragmentado en campos de conocimiento, en la perspectiva de cómo construimos la unidad del conocimiento y sobre todo la construcción del conocimiento desde nosotros, desde nuestro alumnado, desde nuestra realidad. Y así podemos ir analizando la escuela laica, fundamental, que pinta la escuela, las religiones confesionales, que están llevándonos a que olvidemos, ignoremos y silenciemos una de las dimensiones fundamentales del ser humano, que es la espiritualidad. Que no es otra cosa que cómo en el espacio de la escuela planteamos los interrogantes de la vida humana, los límites, la fragilidad, la vulnerabilidad del ser humano, la desgracia que significa que nos obliguen a ser felices y que los niños lo sean, y la desgracia de que esto luego lo voy a hablar un poco más, pero lo dejo ahí, la desgracia del significado del paidocentrismo hoy. Es una, a mi modo de ver, es una aberración hacer que los niños y las niñas sean el centro único de su mirada dentro de todo el proceso educativo. El resultado es la producción de los tiranos que tenemos, que solo se miran a sí mismos y que exigen las respuestas del aquí y ahora, que evidentemente se lo dan las pantallas y es donde se enganchan. Entre otras cosas, se ha perdido la capacidad de esperar, la capacidad de asombrarse, la capacidad de tener calma para reflexionar y pensar juntos. Bueno, son elementos que a mi modo de ver están ahí. Y justo lo contrario es lo que está pasando de forma mayoritaria en las escuelas de titularidad pública, centrados en los programas, en la aceleración, en no parar, en los resultados. Bueno, no es ya hablar de la falsa inclusión en la que estamos situados, o hablar de la segregación que significa toda la estructura del sistema educativo, tal y como está. Claro, ahí la respuesta es cómo vamos generando una escuela que responda a la necesidad de desobedecer, a la necesidad de
de la insumisión. Y además es que es natural. O sea, si la escuela que tenemos no es democrática y no hay participación, es una escuela dictatorial, solamente con que plantee que mis alumnos y alumnas tengan voz, que mis compañeros la tengan, que empecemos a tomar pequeñas decisiones, eso es la desobediencia, esa es la insumisión, esa es la transgresión que es fundamental tener para desarrollar el modelo de escuela pública que defendemos. En sus valores clásicos: escuela pública democrática, escuela pública científica, laica, inclusiva. ¿Por qué tiene que haber centros de educación especial? No lo entiendo. El espacio educativo es un espacio único, como el espacio de la vida donde estamos todos. Otra cosa es que digamos, hace falta muchos más recursos y mucho más especialistas. Totalmente de acuerdo. Que todos los medios que tienen los centros de educación especial estén en los centros donde están todos los niños. Que se habiliten los espacios, que se adecue a las necesidades de todos, etc. Bueno, y así podríamos hablar de un montón de cosas. Bueno, pues cuestionar eso es cuestionar cómo están las cosas. Otra cosa es que en este momento no podamos decir, oye, mañana todos los niños están ahí. No, no se trata de eso. Se trata de ver cómo elaboramos estrategias que a medio y largo plazo nos lleven al modelo de renovación pedagógica emancipatoria o emancipadora, que nos lleven a la educación como práctica de la libertad, en un proceso en que construyamos y nos construyamos juntos como sujetos colectivos de esas transformaciones. Y no estoy proponiendo una revolución, estoy proponiendo una metamorfosis que implica una profunda y radical transformación en un proceso a medio y largo plazo. Y eso puede suceder si el sentido de nuestras actuaciones, de nuestras prácticas pedagógicas, van en la dirección que deben ir, que es de generar espacios de desarrollo de personas en todas sus dimensiones como sujetos personales y colectivos. Y dar sentido a esa construcción de lo colectivo, de lo común y de la escuela pública, el diálogo como instrumento central para tomar la palabra. Hemos renunciado al diálogo y es fundamental. Es verdad que requiere tiempo, pero es mucho más grave no dialogar, porque es incapacitarnos para poder avanzar y desarrollarnos. La escuela pública, utilizarlo como palabra generadora de vida. El gran triunfo del poder es que ha desprestigiado la escuela pública para poderla privatizar y secuestrar. Desde la perspectiva de Freire, el significado de escuela pública tendría tres significados, que lo hacían en los círculos de cultura. Uno, una lectura connotativa. ¿Qué me dice a mí lo de la escuela pública? ¿Qué significado tiene para mí? Como escuela del pueblo, como escuela de todos, como escuela que se construye con todos. Es fundamental. Luego, la lectura denotativa. ¿Qué significa en la sociedad actual, hoy, para todos nosotros, y poniéndolo en común? La escuela pública, ¿qué características tiene? ¿Qué características nuevas le damos hoy a partir de los problemas que estamos viviendo hoy? Porque ese modelo de escuela pública que hemos asumido, los movimientos de transformación de la educación, vienen de los años 70, del Colegio de Doctores y Licenciados, de Rosa Sensat, cuando sacan
el manifiesto por la escuela democrática y pública, ¿no? Y luego una lectura estructural, ¿eh? La denotativa es para ponernos de acuerdo en la base entre nosotros del significado que tiene hoy la escuela de titularidad pública como escuela, donde la única escuela que puede hacer efectivo el derecho a la educación de todos, porque las escuelas privadas lo que hacen es privar a una parte importantísima de ciudadanos del deber de estar con todos los demás para construir una ciudadanía convivencial y humanizada. A mí me parece que ese es otro rasgo interesante, ¿no? Mantener el diferente significado de lo que significa la renovación pedagógica, la pedagogía del pueblo de Freinet, la pedagogía liberadora de Freire, la pedagogía que planteaba Milani, donde no querían ir los maestros a Barbiana, los maestros de la escuela pública, hasta ahí se llegaba. Y hoy también se está ahí, porque hay muchos maestros y maestras y profesores y profesoras que están en la escuela pública expropiando a la escuela de todo esto. Y esos son los colegas con los que tenemos que convivir. Otra cosa es qué estrategias elaboramos de encuentro, de diálogo, de afinidad y tal, para irnos ganando a toda esa gente a un modelo que vale la pena trabajar por él y comprometerse por él, ¿no? Ese es el cambio de sentido. Mismas metodologías en las pedagogías alternativas de hoy, pero con un sentido radicalmente diferente al que damos desde el movimiento de transformación de la educación y de las pedagogías emancipadoras. Y si me permitís, acabo con un listado de donde yo sitúo que hoy tendríamos que hacer un esfuerzo de tomar la palabra de forma colectiva para decirla desde la transgresión, desde la insumisión y en la certeza de que se pueden cambiar las cosas. Porque otro triunfo de este sistema es que ha logrado introducir en todo nuestro interior la impotencia. Las cosas no se pueden cambiar. Esto es lo que hay. El esto es lo que hay es de las frases más graves, más demoledoras que tenemos. Porque es aceptar todo eso, ¿no? Entonces, es importante persistir, resistir, desobedecer y transgredir la escuela del capitalismo total, que es la escuela del poder. Y la gran esperanza son colectivos, estos colectivos nuestros, que están silenciados, es verdad, que estamos invisibilizados, es verdad, pero es otra parte de las estrategias que tenemos que elaborar. ¿Cómo hacemos visibles nuestra utopía, nuestros sueños? Lo que es viable hoy, que planteaba Freire. Porque lo que este sistema hace es descalificarnos a todos los que intentamos plantear algo diferente a lo que plantea el poder. Y se nos descalifica como soñadores, como utópicos, como que estamos fuera de la realidad, y así nos descalifican también nuestros compañeros cuando planteamos determinadas cuestiones, ¿no? Pero romper eso es fundamental, invitando a tantísima gente que se incorpore a movimientos como el BC o como otros movimientos y otros colectivos de renovación, me da igual. Lo importante es generar espacios de encuentro donde la gente pueda poner en común su pasión por el conocer, por aprender, por comunicarse, por empatizar con los sueños que tenemos de cambio, ¿no? Algunas características, las enumero sin entrar en ellas,
serían cómo exigimos hoy, desde esa voz que tomamos, que las políticas públicas sean públicas y sean en defensa del derecho de todos a la educación. Y que las políticas públicas tienen el deber y la obligación de cuidar y atender a la escuela pública. Ahora se acaban de dar 80 millones en Madrid para que los que tienen ingresos entre 100 y 130.000 euros puedan tener becas. Es el José María de la Sierra Morena al revés. Estos cogen lo que se saca en los impuestos de los pobres para dárselo a los ricos, ¿eh? Pero es que ese es un detalle, pero es que en Madrid es un detalle constante de privatización de todo lo público y de destrucción de lo público, y lo tienen muy claro. Entonces, demandar esas políticas educativas, esas políticas públicas educativas que tengan otros objetivos. Claro, hay que hacerlo tomando la calle y diciendo, pero también el voto y el trabajo del voto pues es importante, ¿eh? Sabiendo que la alternativa no es lo idílico, pero bueno, si avanzamos 2 pasos. Otro, tener claro que la educación, si es educación, siempre es un proyecto humanizador. Entonces, la educación debe seguir persistiendo e insistiendo en los valores profundamente humanos. Otro elemento, es fundamental repolitizar la educación y repolitizar la escuela. Un gravísimo problema que tenemos es que la escuela, en el mejor de los casos, sobre todo los que ahora contestan a Vox y a la ultraderecha, se sitúan en la neutralidad. No hay que adoctrinar. No, yo soy juez neutral que juzga a los alumnos y a las alumnas. Bueno, la educación siempre es un acto político. Eso lo decía Freinet y Freire, y por activa y por pasiva, y Milani, y tantísimos referentes de la escuela moderna de Ferrer y Guardia, y de toda la tradición de la institución libre de enseñanza. Y podemos hablar de montones de educadores que podemos retomar hoy, que hoy también lo están planteando y diciendo, ¿no? Tener conciencia clara de que lo que va en contra de la escuela pública comunitaria va en contra del derecho a la educación. Y por tanto, retomar, repensar y reactualizar hoy el modelo de escuela pública. Hacer posible que se atienda a toda la diversidad en los espacios comunes y toda la singularidad humana. Proponer y desarrollar un nuevo modelo de currículum donde los saberes básicos imprescindibles lo sean para una vida digna y que estén conectados con los problemas cotidianos que vivimos y que viven nuestro alumnado, ¿no? Eso, lógicamente, será un currículum en la perspectiva de las pedagogías críticas emancipadoras, un currículum ecosocial, feminista, antirracista, decolonial y democrático. Y hay que incorporar todas esas cosas de forma explícita y consciente al currículum. Un elemento de contestación central es la evaluación. La evaluación que utilizamos o se utiliza de forma mayoritaria es una evaluación que mata. Es una evaluación asesina. Mata la creatividad del alumnado. Mata sus potencialidades. Mata la capacidad de compartir y de relacionarse. En las empresas también mata físicamente, y es algo silenciado. Hay mucha gente que se suicida en las empresas. Hubo un hecho, sobre todo en la ITT francesa, en los años, hace 12
10, 12 años que apareció, y era porque el resultado de las evaluaciones que les hacían los departamentos de recursos humanos, les insultaban y les ponían de todo, y no tenían más salida que suicidarse. Nuestros niños, algunos intentos de asesinato vienen de la descalificación sistemática que se hace de su persona a través de las evaluaciones que solo evalúan un aspecto concretito del conocimiento. El ser humano es un ser inevaluable como ser humano integral. Podemos valorar, y nunca desde fuera, siempre con él y desde dentro, cómo son sus procesos de crecimiento en sus aspectos, que no es más que una reflexión sobre mí mismo y sobre mis procesos de crecimiento humano. Y esto, hacerlo con mi profesor, con mis compañeros, con mi familia, pero es un modelo radicalmente diferente de evaluación. Dinamizar que los alumnos sean los protagonistas de su propia educación, que aprendan a ser y a estar en el mundo para transformarlo. La escuela del capitalismo total, la escuela de la ignorancia, propone aprender muchos conocimientos para entretenernos en esos aprendizajes sin sentido, no conocer los problemas que tiene el mundo y la humanidad hoy y los compañeros y compañeras y todo, para que nunca en su vida se puedan comprometer en la transformación de esa sociedad de sí mismos. Esa es la escuela de la ignorancia, la escuela donde el poder pone el saber que quieren que se aprenda. Bueno, eso implica aprender o mejor dicho, alfabetizar críticamente a nuestro alumnado y a nosotros mismos para poder leer el mundo en que vivimos. Necesitamos un pensamiento que interroga, que dialoga, que analiza críticamente lo que vivimos, que lo repiensa compartiéndolo siempre con los demás. Bueno, la educación, si es algo, es pura conversación, es puro diálogo, es pura expresión. Y lo que hace nuestra escuela es, frente a la expresión, frente al diálogo, es la represión, la impresión, que no salga nada de dentro, la depresión producida y la adaptación a la realidad. Ante la realidad hay tres posiciones: me adapto y hago lo que el poder quiere que haga y vivo; la neutralidad de la que hemos hablado antes; y la posición de transformación que nosotros queremos, que es donde nos lo jugamos todo. Reconocer el cuidado como el elemento hoy fundamental para la transformación de la sociedad en la que vivimos. Es el hecho más revolucionario que podemos poner en marcha: el cuidado mutuo, el apoyo mutuo. Sobre todo porque hay una dimensión de la que se nos ha expropiado a los hombres y que es, antropológicamente, parte constitutiva del ser humano, que es el cuidado. Si algo somos, es que somos cuidado. Entonces, cuando se habla del cuidado, y sobre todo se habla de los cuidados desde el feminismo, a mí hay una cosa que me abre muchísimos interrogantes, y lleva razón, y es que en todo el proceso histórico de expropiación a la mujer de tantas cosas, desde el patriarcado, el machismo y demás, se habla de la carga de cuidados. O sea, los cuidados son una carga en la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo hacer que los cuidados los asumamos todos y no sean una carga, sino que sean un elemento fundamental del desarrollo humano, del desarrollo de nuestra personalidad, del desarrollo de la ternura, de
el valor del significado de cuidar. Yo esto lo descubrí personalmente cuando tuve que cuidar a mi suegra durante 6 u 8 años, que había perdido la cabeza, ¿eh? Y para mí, de los ratos más felices que he tenido, que me han llevado a descubrir eso, es el estar con ella al lado, el cuidarla. Me miraba, a veces se sonreía, otras no decía nada, yo le tomaba la mano, se la acariciaba, luego me la cogía ella a mí, me acariciaba a mí. Bueno, había procesos de comunicación desde un Alzheimer profundísimo que no sabía hasta dónde llegaba. Yo no sé si ella me reconocía a mí, parecía claro que no, pero yo sí a ella. ¿Sí? Y a mí me ayudó muchísimo. De tal manera que yo una tesis hoy que defiendo como fundamental en la perspectiva de tomar la palabra y transformar la educación y es plantear el acto revolucionario más fuerte, que es la escuela del cuidado mutuo. ¿Cómo generar comunidades educativas que cuidan, que se cuidan y que exigimos al poder que sean cuidadas? Bueno, este es Marina Garcés, una filósofa catalana, tiene un librito pequeñito, el cuidar, es que nos cuidemos mutuamente. Bueno, luego otros rasgos: recuperar y promover la educación lenta que respeta los procesos de todos los alumnos, de los que llamamos buenos, de los que llamamos lentos, de los medio pensionistas, de todos, ¿no? Elementos fundamentales de la sociedad en que vivimos son la incertidumbre. ¿Cómo educamos a nuestra alumnado para que aprenda a vivir la incertidumbre? Y cómo aprendemos nosotros a vivir también. ¿Cómo aprendemos en el espacio escolar, que es el espacio comunitario? ¿Cómo aprendemos a generar las pequeñas certidumbres que nos da el sabernos con otros, que nos da lo colectivo, que nos da lo común? Hemos de generar archipiélagos de certidumbres, pequeñas certidumbres, en este océano de incertidumbre en que vivimos. Esto no es mío, esto también lo he copiado de Edgar Moreno, que tú le conoces bien, Cecil, ¿no? Bueno, es de los pensadores que ha trabajado mejor el tema en todas sus obras de la incertidumbre. Acaba de publicar un librito, lo que he aprendido en mi vida cuando tiene 101 años, y es maravilloso. Bueno, la educación a tiempo completo, o sea, saber que nos estamos educando siempre y que por eso no tenemos que bajar la guardia, porque cuando lo bajamos es cuando la economía de la atención capta todo lo nuestro para utilizarlo. En la perspectiva de la escuela de la justicia, de la equidad, de la fraternidad humana, es fundamental aprender a conocer las injusticias que padecemos y sus causas. Y no hacer esto en los currículos y en la práctica educativa es hacer y naturalizar este mundo tan brutal y tan radicalmente injusto que tenemos. Por eso es fundamental el interrogarse ante cualquier cuestión, para que los niños y las niñas poco a poco vayan siendo capaces de saber dónde están las causas. Bueno, importante la escuela pública unificada, para retomar otra vez la defensa del cuerpo único que defendíamos hace ya muchos años. Y es fundamental que la escuela tenga una continuidad lógica de los 0 a los 18 años, por lo menos
en toda la enseñanza obligatoria y no genere incertidumbres y angustias a las familias, que tengo a mi hijo en el 3-6 y que no sé, o en el 0-6 de una escuela infantil y que no sé a qué colegio va a ir, o cuando acaba la primaria, qué va a pasar con él, a qué instituto va a ir. Yo creo que el gran problema del sistema educativo actual es la secundaria, porque encarna en sí, iba a decir, todos los bienes sin mezcla de mal alguno, todos los males sin mezcla de bien alguno, ¿no? Hemos intentado buscar centros de secundaria que tengan un proyecto educativo elaborado. No encontramos ninguno. Sí encontramos docentes ahí muy interesantes, muy currantes, muy comprometidos, pero que logran que su departamento funcione bien, hacer un proyecto con el otro departamento donde hay gente con la que coincido, pero poco más. O con proyectos para el éxito educativo, que también es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, el tema de la participación está ahí. Todas esas cosas son las que yo quería plantear y que estáis demasiado atentos. Me estáis impresionando, porque digo lo importante. Bueno, pues dialogamos sobre ello. José, diálogo. No. Emiliano. Vale, luego José. No, para romper un poco. Bueno. A mí no me ha gustado nada de la radio. Me pasa mucho. Lo siento mucho, pero yo... ¿Te oyes? Me ha jodido totalmente, me ha jodido. Yo venía a este congreso a entregar ya la herramienta y las llaves y yo me rindo porque después de estar trabajando 40 años en la escuela de Meriense, pues créeme que manipulábamos un poco. Llega la elección andaluza y votan todos los partidos que defienden la guerra, que defienden que no se controla la empresa, que provocan la subida de precios. Que eso, ¿no se me oye? Sí, bueno. O sea, yo me diría que manipulamos porque lo decía a la derecha, dice, están manipulando. Y yo digo, coño, hemos conseguido eso. Y ahora me di cuenta, llegan las elecciones y me di cuenta que en Almería 6 del PP, 3 PSOE, que son lo mismo prácticamente, y 3 de Vox, que lo otro por el otro lado. Y digo, ¿por qué hemos manipulado? ¿Sí? Y yo, viendo cómo están los compañeros después de la pandemia y tal, que están, por ejemplo, en Mecena, Almería y tal, mira que llevamos la jornada aquella que tenía alguna de escuela moderna y tal, la jornada libertaria y tal, viendo la poca gana y que los maestros en la escuela hacen lo que tú dices, exámenes, qué lástima de los niños de los 6 años y todos los días, yo no sé cuándo tienen examen, porque yo lo veo en mis nietos y tal, y todos los días tienen examen. O sea, fíjate el tiempo que pierden, nada más que haciendo el examen, porque yo, bueno, yo esto digo, tiro la toalla y me dedico a otra cosa, porque hay cosas bonitas para dedicarse. Y ahora vienes tú y me toca las narices. Y digo, joder, si es que no puedo. Ahora, ¿qué me va a decir Paco Rovira, que veníamos en el mismo sentido? ¿Está aquí Paco? No sé. Paco se ha ido para el presidente, pero yo tenía que haberme ido también para no oír. Pero ahora tú me dices, ¿cómo abandonamos? O sea, yo estoy pensando en mi nieta, la de 6 años, ahora llegan a primero. Y ahora en un banco, una detrás de otra, haciendo las cosas. Tener que meterme en su escuela y decir, yo quiero trabajar aquí con ella. ¿Con qué hago? Aunque sea más que por eso, de forma egoísta. Y porque tenemos la jornada de escuela moderna para que lanzarla, y porque hay una cosa muy bonita para tomar la palabra. Como empezar en Almería, yo me iba a dedicar un poco a eso, por eso dijo el mecenas. Pensando, cuando tú hablabas, he dicho, ¿por qué la gente jubilada ya no nos dedicamos a montar universidades populares en nuestros pueblos? ¿Por qué? Porque eso implica poetas, artistas, pintores, y llevamos a los barrios. Nosotros hemos hecho un proyecto con 4 barrios de Almería, Los Ángeles, Pescadería, Los Molinos, y el otro era el Jairán, que está en el Cepillo, barrios periféricos y otros periféricos, donde la gente ha participado en montar talleres de teatro, de poesía, de tal. Hemos hecho certámenes al aire libre, hemos hecho atardecer la molineta, que era el espacio público que estamos reivindicando, entonces cosas. Y yo digo, a ver si, porque tenía la experiencia aquí al Congreso, digo, a ver si implico con la gente que está ya jubilada, que dice, me voy a dedicar a viajar con el Inserso, que luego aburrí, porque no coincidí con la gente, digo, vamos a hacer algo constructivo. Y acabas de joder, Julio, lo siento mucho.
No tenía que haberte escuchado. Aprovecho que tengo el micro aquí al lado para decir que a mí también me has dejado como en un vacío. Yo llevo 20 años enseñando en secundaria física y química para que mis alumnos puedan superar la selectividad, el elevado. Y digo, ¿qué he estado haciendo entonces estos 20 años? No sé, me he quedado... Me has dejado planchado. No, totalmente perdido. Si ya tenía dudas, ahora ya estoy por dejar la enseñanza también. Y también una pregunta de calado. Tu discurso está muy bien, pero creo que ya está perdido. Creo que está perdido. Una batalla perdida, es mi opinión. Se puede luchar, David contra Goliat, pero creo que mi opinión es que está perdida la batalla. José había pedido la palabra. Bueno, pues yo discrepo de mi compañero de física y química y yo estaba escuchando y yo me llena de esperanza, ¿no? Como decir, bueno, pues estamos en lo cierto, me refiero, estamos diciendo, yo por ejemplo ahora soy jefa de departamento en secundaria de física y química, tengo que hacer programaciones, memorias, no sé cuántas tonterías más. Y ahora tengo que cambiar las programaciones porque ahora viene la nueva ley, no sé qué, yo digo, y mis compañeros me dicen, ¿no has estudiado bien para saber lo que tienes que poner? Y yo digo, la rebeldía no sería que pasáramos de eso que hago yo. Que yo digo, vale, pues lo relleno, ¿no? Pero como dicen, vamos al grano de lo que queda, ¿no? O sea, vamos a mirarnos a los ojos, vamos a aprender lo que podamos de física y química, pero vamos a querernos. Porque esos que decimos que está todo perdido y que la gente joven está fatal y que tenemos cada vez Vox tiene más discurso, pues yo veo que no. Que cuando hablas de los cuidados, que cuando hablas de su cuerpo, de la sexualidad, de las cosas que realmente te piden ellos porque necesitan, te vuelves una persona diferente para ellos. Eso ya lo primero. Te yo no soy de esos profes guays que se enamoran de mí, que me hacen regalos, ¿eh? Pero sí que te das cuenta, ¿no? De, por ejemplo, pones un vídeo de sexualidad, ¿no? Y dices, oye, Jaime, ¿tú por qué no hablas? ¿Por qué no dices nada? Tú, Roberto, y te dice, mira, profe, si mi padre viera esto que nos has puesto, te montaría un número. Que es que fliparías, porque tanto homosexual, tanto no sé qué. Y él, yo sé que me lo está diciendo porque me dice, oye, es que tengo un feeling contigo y yo me choca tanto esto que no se lo voy a decir a mis padres, ¿sabes? O sea, porque eres una persona que tengo respeto. Y luego se lo giras, ¿no? Y dices, bueno, pues tú que eres armenio o que eres ruso, si fueras homosexual allí, ¿qué harías? ¿Te matarían? ¿Huirías? ¿Sabes? Entonces, que esa oportunidad existe y que hay que buscarla. Y que si nos rendimos, yo qué sé, que a lo mejor Emiliano está ahora hundido, ¿no? Pero en Valencia pues tuvimos mucho PP, casi tanto como Madrid. No hay nada tan bueno como la corrupción en Valencia. Eso lo teníamos todos los días los valencianos. Los que estábamos en la trinchera lo oíamos todos los días del resto de España, ¿eh? Entonces yo creo que tirando la toalla tampoco estamos bien. O sea, si tirar la toalla nos hiciera ser más felices, pues bien. Pero como no podemos ser más felices si tiramos la toalla, tenemos que adaptarnos y no hace falta entregarse al mil por mil, ¿no? Pero sí de aprovechar esas miradas, esos cuidados. El tema del cuidado, cuando tratas la sexualidad con los alumnos, aparece mucho, ¿sabes? Y de los chavales, ¿no? Y los chicos también, que se sienten a veces abrumados por cómo se les señala, ¿no? Como responsables de violaciones grupales, de los que... Y te salta uno de primer bachillerato y te dice, profe, pero también a mí, chicas que estaban borrachas me han pedido cosas que hiciera y yo he dicho que no, porque no era conveniente. Porque me parecía que no era conveniente. Y yo digo, ¿ves? Es este chaval. Y le digo, pues eso está muy bien, porque esa chica cuando ya no esté borracha va a decir, este chico me ha cuidado. Y bueno, eso enamora. Lo que enamora es que alguien te cuide, que cuides. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trasladar. Lo de los cuidados me ha encantado. Que los cuidados empiezan por mirarse, por detenerse,
por olvidarnos del currículum a veces, por buscar otras cosas, y que eso nos puede llegar a ser felices, aunque no sea todo el día 24 horas, sino en momentos, y que sí que influimos y que somos referentes, y que si nosotros abandonamos, pues que se queda lo otro. Yo me creo que seas que es igual. Bueno, yo he estado atentísima, pero porque es que ha sido una cosa detrás de otra que yo decía, ay Dios, que no voy abajo, porque además yo soy terrible. Pero me quedo con dos cosas que me parecen importantísimas. La primera es que la educación es un acto político y se nos ha olvidado. Es decir, mientras que yo recuerdo en los años... La alarma era las 8:30. Las 8:15 son 9:30, no es una ambulancia. No, la ponen desde el ayuntamiento. Bueno, a ver si me da tiempo de decir lo último que voy a decir. Mientras que en los años 90, en una rural muy conservadora en cuanto a las jerarquías del pueblo. Llegaron unas elecciones municipales y primero a mí me vieron apoyar y acompañar a la gente del grupo, a la gente del SOC, del Sindicato Obrero del Campo, y que en mi clase con un cuarto, quinto, que fueron un grupo tenido, se hizo un estudio de las elecciones en el pueblo y a las madres y a los padres les parece muy bien que sus niños y sus niñas vieran qué grupos se presentaban en el pueblo, quiénes eran, eso hoy es impensable. Por tanto, yo creo que además la gente que nos consideramos de izquierda hemos tenido como complejo, mientras que la derecha no tiene miedo a acusarnos de ideología, nosotros parece que nos hemos achantado por eso. Y lo dejo ahí para que lo pensemos. Y luego cuando hablamos de los cuidados, bueno, la gente que me conoce sabe que es un tema que me tocaba mucho. A mí me gustaría solo centrarnos en que los cuidados empiezan con los autocuidados, porque muchas veces cuando hablamos de cuidado hablamos de cuidar a los demás, pero si no nos cuidamos a nosotros mismos y a nosotras mismas, malo, porque lo dejamos en manos de otras personas, siguiéndolo en la experta. Se basa en la reciprocidad, en las relaciones, es decir, yo te cuido, pero tú me cuidas en la misma medida, si no, no vale. Y se basa en la corresponsabilidad, es decir, en la negociación de qué hacemos tú y yo con lo común. Y hablamos desde lo común en la pareja hasta lo común en lo colectivo. Y me quedo ahí para no hablar de más. Sí. Hay otra Más cosas que si no hablo yo, Imagínate que... No sé si llega. Da igual, como había terminado Julio y para los peregrinos parecía que simplemente como cuenta el relato. Primero, muchas gracias porque nos ayuda a darnos cuenta, como dice el relato, de todas las cosas por ahí sueltas que teníamos y de lo que podemos pensar y ver de la realidad, pero al oírlas todas seguidas parece como que... Un poquito. Gracias porque... Ahora no. ¿Cómo lo tengo que poner? ¿En el micro? Ahí. Ahí está bien. Vale. Que nos has ayudado a poner palabras y a dar discurso para poder dialogar de muchas de esas cosas que nos quedan por ahí, que en un momento dado, que anda, pues esto es así, pero que al escucharlas todas seguidas, pues como que nos ayudas a dotarnos de sentido y a recuperar eso, la propiedad de la palabra propia, a partir de la palabra propia del diálogo, y a partir del diálogo la construcción colectiva como alternativa. Que como decía gente que voy a decir, pues no sé si han hecho cosas nuevas, pero nos has colocado muy bien. Gracias.
¿Ya? Bueno, en realidad estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y únicamente recalcar la esperanza y el sentido de la dinamicidad de la educación y el sentido de que hemos sido personas y somos que nos reunimos para algo, para tomar la palabra. Y la palabra, ya digo, que yo creo que genera emoción y genera conocimiento. Y entonces la palabra es lo único que tiene que estar en la escuela presente en absolutamente todos esos mamotretos que decís de programaciones que actualmente están en vigor. No conozco en la trayectoria de años tan duros y tan negros y tan oscuros ningún inspector que se haya atrevido a poner un expediente a maestros, maestras que hayan hecho el texto libre o la prensa escolar algo absolutamente contracorriente de los programas cerrados de la época. Por tanto, la esperanza mía está en que hay la autonomía que nosotros tenemos gracias a la palabra, al sentido de rebeldía que tenemos, por eso estamos aquí, nos hace pensar en una escuela diferente, que puede ser germen de otras escuelas y que puede ser germen de que gente se acerca y se va extendiendo. Pero desde luego con el miedo no hacemos nada. Con el miedo no hacemos nada. Y no creo, digo, que ningún inspector se atreva a decir que la matemática viva no es matemática. Así que la matemática que se enseña por proyectos y que los niños salen a hacer cálculos en la compra y en las tiendas y en la estructura del edificio y a medir y todas esas cosas, no creo que haya nadie, ni la ida de Madrid se atreva con ello, porque no tendría dónde. Y sigo. Bueno, me extendería mucho, pero no quiero extenderme más con ese tema, me extendería con otro. Creo que hay un reto. Yo soy analógica, pero creo que la escuela ha pasado por la palabra de muchos modos. Ha pasado por la palabra oral, en el relato, bueno, casi en el principio, por la palabra escrita. La palabra escrita que nos plantea el texto, ya sea oral o escrito, es una liberación, es un aprender a elaborar pensamientos, es un aprender a expresar emociones. Y de ahí se ha pasado a esa prensa que era colectiva y que la leían los padres y las familias, y las madres y los hermanos y los vecinos. Y que sobre todo era un proyecto común de la escuela. Y ahora yo tengo una queja con lo digital. Y es que lo digital se convierte en algo muy individual. Entonces, el reto que creo que tiene la escuela de hoy es que lo digital, que es muy gozoso individualmente, porque yo veo gozar a la gente que hace todo con lo digital, tiene una parte que no es social ni socializable. Porque siempre pensamos que la imprenta podía anular la expresión aquella, pero la imprenta se hizo colectiva en la medida que se pasaba. Y bueno, como estoy extendiendo mucho y no quiero ser pesada, paso a otro punto que me inquieta. Y es que la escuela y los profesores, a veces, yo diría casi siempre, en mis últimos años de docencia, en un instituto, pero también en la escuela, he tenido que enfrentarme mucho en las juntas de evaluación, muchísimo, y hacer la reflexión de que si fuéramos médicos, se nos moriría el 50% de la población, que es la que no se gradúa. Así que hay una reflexión que es muy dura para mí, la sufro también y la vivo, y la gozo o la sufro, en relación ahora mismo a mis nietos, también que hablamos, pero también a los muchos niños que el sistema va abandonando y que llevamos años diciéndolo. Y yo recuerdo que cuando llegaba el graduado escolar decíamos, ¿cerramos puertas? No, abramos puertas. Ya llegará el momento, si la formación es permanente a lo largo de la vida. Y el graduado le sirve para entrar a trabajar. No me explico cómo en la escuela pública el 50% y el 60% de institutos no aprueban a la total, suspenden el 50 y el 60% de los niños la prueba de
obligatoria, que es secundaria y obligatoria. Es inexplicable. Así que yo creo que tenemos campo para contar, para luchar y para tener palabra en los foros donde estemos. Y eso es lo que quería decir. Tendría más cosas, pero bueno, ya. ¿Qué se nos hace ahora? Claro, dos palabras aquí y cerramos, porque si no sí que la Juana tenía que haber sonado en el cuarto. Sí, muy cortito sobre el tema de politizar la escuela. Me parece que es un tema gordiano. Me parece que el maestro y la maestra tienen que tener una ideología, tiene que haber reflexionado sobre las razones de por qué este mundo es tan injusto y tiene que estar comprometido. Luego eso le hará inevitable que la escuela sea política, porque es imposible que, como tú dices, lo puedes llamar humanizar, ideologizar o como quieras, pero si tú tienes una ideología y tienes un compromiso y ves claramente algunas de las cosas que intentas ver críticamente la injusticia que hay, es imposible que no seas político. Eso no querrá decir que manipules, pero estoy de acuerdo contigo en que no hay que tener complejo con tener una ideología, y me parece que eso es fundamental en el MECET, tener bien claro que hay que buscar tu ideología profundamente si quieres cambiar algo. Gracias. Bueno, yo quería decir brevemente una cosa. Bueno, dos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, siempre es muy enriquecedor. Y bueno, dos matices. Yo creo que debemos, es una responsabilidad moral, tomar la palabra día a día en cada gesto, en cada acción que vemos en la escuela, en cada maestra que vemos, en cada niño, en cada niña, en cada acto social. En los medios de comunicación. Yo creo que visibilizar y tomar la palabra en el día a día es lo que nos puede llevar poco a poco a coger fuerza en esa palabra que debemos tomar, y ahora más que nunca en el mundo en el que vivimos, y es fundamental. Y luego el otro tema es el tema del currículum ecosocial. En el grupo, en el taller en el que yo estoy de 8 a 12, hemos debatido currículum sí, currículum no, qué aspectos, con la nueva ley también los cambios que han supuesto. Y yo me pregunto, y al hilo de lo que ha dicho Juan, que para mí es fundamental, da lo mismo el currículum. No da lo mismo, pero da lo mismo. Es decir, está ahí, pero lo podemos modificar, lo podemos reinventar y lo podemos renombrar. Y no nos parece nada, porque está ahí. Es un referente, pero como escuela pues, tenemos la capacidad de libremente modificar e incorporar aquellos matices que consideramos que son fundamentales para la transformación actual. Y muchísimas gracias, que paso el micro porque creo que es así. Ah, sí, perdón. Yo no tengo nada más que decir. Lo que habéis dicho, me parece que está muy bien dicho, que enriquece sin duda ninguna lo que yo he planteado, y que para mí, cada vez que me encuentro con vosotros, con amigos del MECET, es una esperanza inmensa el saber que, aunque somos pocos, somos fuertes. Y somos fuertes y tenemos que hacernos indestructibles. En esa esperanza que planteaba Regina, en la perspectiva de estar conectados con los alumnos, de escucharles, en la perspectiva de enseñar a transgredir. Enseñar a transgredir como práctica de la libertad, ese es el título de un libro que se ha publicado en Capital Swing. Lo digo porque para mí ha sido muy interesante. Es de una mujer que se está publicando casi todo ahora de lo que ha escrito. Se llama Bell Hook, que ha muerto hace unos meses, y que esta mujer era muy amiga de Pablo Freire, y es la que enseñó a Pablo Freire a que dejara de ser machista
y utilizar el lenguaje en una perspectiva feminista, y a partir de la crítica que le hizo a Freire en algunos de sus escritos se hicieron amigos, ¿no? Y su experiencia transgresora en la universidad, que yo lo centro en decir, queremos una escuela pública de todos, que defienda y desarrolle y haga realidad el derecho a la educación de todos, que no suspenda a nadie, que no fracase nadie en ella, que esa es la única escuela pública a la que hemos de aspirar. Eso exige transgresión, desobediencia, resistencia, pero exige sobre todo una cosa, y es trabajo colectivo y generar espacios de reflexión, de puesta en común de lo que pensamos y queremos, es fundamental. Y lo que estáis haciendo vosotras y vosotros hoy, para mí es un acto de esperanza fundamental. Así que os felicito. Muchas gracias, Julio. Siento esta incomodidad. Resulta que es un error de programación de la alarma, la habíamos hecho a las 9:15 y